Muy bien, chicos, seguimos entonces. A ver, vamos a resolver una prueba selectiva del 2008. Dice, mira, un proyectil disparado horizontalmente atraviesa dos hojas de papel ubicadas verticalmente y separadas 30 centímetros una de otra. O sea, esta distancia es 30 centímetros. ¿Correcto? El orificio en la segunda hoja resulta 2 milímetros más abajo que en la primera hoja. Obviamente, por aquí es el orificio, ¿no? Respecto de de donde fue lanzado la bala, es 2 milímetros abajo. 2 milímetros, ¿ah? Entonces la pregunta es, ¿con qué velocidad atravesó el proyectil la primera hoja? Esa es la pregunta. ¿Con qué velocidad fue lanzado el proyectil la primera hoja? Ah, este es muy fácil. Mira, recuerda, y estoy seguro que te ha dicho nuestro amigo Eliazar. Eliazar te ha dicho esto, ¿sí o no? Estoy seguro que él te dijo, solo que tú no le has puesto atención. Entonces, Eliazar te ha dicho esto. A ver, vamos a poner dos hojitas, ¿ya? Yo voy a exagerar aquí con las distancias solo para tema didáctico nada más, ¿ya? ¿Qué problema es este? El problema 125. ¿Ya? Entonces la bala entra por aquí. La bala entra por aquí. ¿Correcto? Y va a salir por acá. Yo estoy exagerando las distancias, ya yo estoy exagerando las distancias. Pero como te digo, lo estoy haciendo por un tema didáctico. Entonces, esto sale con una velocidad v, ¿correcto? Que es justamente lo que me piden. Me dan esta distancia de acá, que es 30 centímetros. Estamos hablando de 0,30 metros, ¿cierto? A ver. Sí, 30 centímetros. Y lo que cae la bala, o sea, desde que se lanza aquí hasta aquí, es 2 milímetros, ¿no? Entonces lo voy a poner 2 por 10 a la menos 3 metros. Entonces yo estoy seguro, ¿no? Que obviamente te has dado cuenta que este señor va a describir una trayectoria parabólica. ¿Cierto, sí o no? Esa es una parábola. Claro, porque se supone que aquí la gravedad está así, pues, ¿no? La gravedad está hacia abajo y es 10 metros por segundo al cuadrado la aceleración de la gravedad. ¿Correcto? Entonces, la pregunta, correcto, la pregunta que te hacen aquí es la siguiente, ¿no? Es 2 por 10 a la menos 3 y entonces te dicen con qué velocidad sale. Ah, profesor, como no tiene velocidad en y, lo que cae él hacia acá abajo, lo que cae él hacia acá abajo va a ser un medio de g t al cuadrado. Profe, ¿de dónde deduce eso? De esto, pues, ¿no? Y final, como vector, es y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Mira, y final lo voy a poner y final. Y inicial, si yo pongo mi origen de coordenadas ahí, mi eje y así, ¿no? Ah, verdad, 0. Velocidad inicial en y es 0, ¿no? Solo tiene velocidad horizontal. En el eje y no hay velocidad, 0. Por el tiempo t más un medio de la aceleración que vale g por el tiempo al cuadrado. Porque la aceleración es positiva ahora, mira. Porque está apuntando, el eje y está apuntando hacia abajo. Ah, y la aceleración también hacia abajo. Ah, es positiva. Entonces por eso te digo que el y final es un medio de g t cuadrado. Ah, verdad, ¿no, profe? Ya. Pero hay algo más. ¿Te das cuenta que este señor con esta velocidad en ese mismo tiempo ha recorrido los 30 centímetros o no? Ah, verdad, ¿no? Entonces tú de aquí puedes hallar el tiempo, mira. Como esto vale 2 milímetros, como esto vale 2 por 10 a la menos 3 metros, perdón, esto sería un medio de la gravedad que vale 10 por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Entonces tiempo al cuadrado sería 4 por 10 a la menos 4 segundos al cuadrado, ¿no? Y entonces el tiempo te sale 2 por 10 a la menos 2 segundos, ¿correcto? Ahí está, 2 por 10 a la menos 2 segundos. Ese es el tiempo. Entonces tú dices, profe, en ese tiempo él ha avanzado horizontalmente 0,30 metros. Ah, verdad, ¿no? Claro, él ha avanzado 0,30 metros. O sea, sería velocidad por ese mismo tiempo t debería ser los 0,30 metros. Entonces acá sería velocidad por 2 por 10 a la menos 2
igual a 0,30. Entonces aquí la velocidad, ¿cuánto sería? A ver, sería 0,15 por 100, ¿no? 0,15 por 100 te da 15 metros por segundo. ¿Sí, no? 15 metros por segundo. ¿Correcto? 15 metros por segundo. ¿Está bien? Listo. Ya está. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Entonces ya tenemos eso. Esa es la velocidad con la cual se lanzó, pues, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Listo, ya está. Entonces, chicos, esto de aquí, el problema es bien sencillo. Profe, pero a mí siempre me han dicho que la aceleración es negativa. No, depende del sistema de referencia. Si tú colocas tu eje para... perdón. Si tú colocas tu eje coordenado para arriba, o sea, tú lo llamas a esto oye y la gravedad está para abajo, obviamente la gravedad es negativa. Pero si tú colocas tu eje oye para abajo, la gravedad sigue siendo para abajo, entonces la aceleración de la gravedad es positiva. Depende de tu sistema de referencia. Correcto, en este caso nos ha servido colocarlo hacia abajo. En los problemas anteriores lo hemos colocado hacia arriba. ¿Correcto? Lo hemos colocado hacia arriba. Pero en este caso, en particular, ¿correcto? Bueno, nos ha convenido colocarlo hacia abajo, ¿no? Para que nos simplifique la matemática. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. En esa misma línea está este problema, mira. Este problema de acá. Prueba selectiva del 2007. Dice, desde lo alto de un acantilado se suelta a partir del reposo una piedra, mientras simultáneamente se lanza otra horizontalmente con una velocidad de 20 metros por segundo. O sea, ella se lanza con 20 metros por segundo, que es una piedrita de color rojo, mientras que la de color azulito se suelta, ¿no? Se suelta, ¿cierto? Entonces ya, y la pregunta que te hacen es, te dicen, ¿qué distancia los separa? ¿No? Determine la distancia que los separa a las dos piedras al cabo de un segundo. Desprecia la fricción. Esto sale al toque, misma idea que en el problema anterior, mira. Misma idea que en el problema anterior. ¿Qué problema es? 191, ¿no? Problema 91. Ya. Entonces vamos a agregar esto de acá. Era este. Este era así. Y el otro. Ay, caray. Ahí está. Así, ¿no? Entonces, una se suelta y la otra se lanza, ¿no? Esta se lanza con 20 metros por segundo. Y esta se suelta. La azulita se suelta. La verde se lanza con 20 metros por segundo, es lo que recuerdo. ¿Sí? Y ahí la otra. Y te piden la distancia que los separa luego de un segundo. Oye, una pregunta. Una pregunta. Mira, la pelotita verde, lo voy a poner aquí, ¿ya? La pelotita verde, su ley de movimiento de la pelotita verde, ¿eh? Su ley de movimiento en el eje Y, si yo coloco mi sistema coordenado así, mira, mi eje OY lo coloco así, entonces yo diría, Y final es Y inicial que vale 0, más velocidad inicial que vale 0 por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Porque se supone que la gravedad está hacia abajo. Bacán, ¿no? Ya, la gravedad está hacia abajo. Acá está, G. Ya. Listo, entonces el Y final va a ser igual a un medio de G T cuadrado. Ese para la pelotita verde. Para la pelotita azul, mira, ese es para la pelotita verde en el eje Y. Para la pelotita azul solo tiene movimiento en el eje Y, correcto. Y mira, su Y final, ¿cómo sería? Su Y inicial, que vale 0 también, más su velocidad inicial, que también vale 0 porque se suelta por el tiempo,
más 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. O sea, su y final de la pelotita verde en el eje y es 1/2 de gt cuadrado. Oye, fíjate, mira, 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 mira. Mira, son iguales estos desplazamientos en el eje y, ¿no? Mira, son iguales. Por más que la otra haya sido lanzado con una cierta velocidad horizontal, que en este caso es la pelotita de color verde, su desplazamiento en el eje y va a ser el mismo que el desplazamiento del color azul. En el eje y. En el eje y. Obviamente la pelotita verde también se está desplazando en el eje X, pero en el eje Y los dos siempre van a estar a la misma altura. Entonces de aquí yo le digo, ¿no? Ah, profesor, de aquí yo digo, ambas pelotas, como tienen la misma posición en Y, ambas pelotas estarán siempre a la misma altura. Estarán siempre a la misma altura. ¿Correcto? Ah, entonces, si están siempre a la misma altura, quiere decir, aquí lo voy a hacer un zoom, que si yo bajo a él, por ejemplo, yo lo bajo a él acá, él más o menos, no, él va a estar por acá, más o menos por acá, pero siempre a la misma altura, los dos, ¿ah? Date cuenta, los dos siempre a la misma altura, ¿correcto? ¿Sí? Ya. Entonces, durante un segundo, esto ha pasado durante un segundo. Quiere decir que durante un segundo la velocidad en el eje horizontal, su velocidad es constante. Siempre, ¿sí o no? Entonces, durante un segundo, esto, ¿cuánto es? Esto sería los 20 metros por segundo que tiene por el tiempo que ha pasado, que es un segundo. ¿Y esto cuánto es? 20 metros. O sea, la distancia que lo separa es 20 metros. Ojo, su velocidad de él en la horizontal sigue siendo 20 metros por segundo. Y es más, podemos hallar su velocidad en el eje vertical, pero no nos importa por ahora. Lo que importa es que la distancia que los separa es 20 metros, porque siempre la separación va a ser horizontal. Vertical no va a haber separación, porque siempre van a estar a la misma altura. ¿Te das cuenta ahí o no? ¿Sí? Entonces esto, ahí está, ahí lo recalco. Siempre van a estar a la misma altura. Entonces la distancia que los separa es 20 metros. Luego de un segundo es 20 metros. Es la distancia que los separa. Porque su altura siempre va a ser la misma. Ahí está, pues, lo he hallado. ¿Y eso por qué? Porque la pelotita verde se lanzó horizontal y por tanto no tiene componente de velocidad en el eje Y. Y la azul se suelta. O sea, no tiene ni horizontal ni vertical. Y entonces los desplazamientos verticales siempre es el mismo. O sea, siempre van a estar a la misma altura. ¿Correcto? ¿Sí? Listo. Ya está. Había otro problema más. Este es el 91, ¿no? Había otro problemita. No. A ver, ¿cuánto tiempo vamos? Ah, sobrado. Por aquí había un problemita. Este de acá, el 110. El 110 dice: Juan y Pedro, el uno desde un puente y el otro en la orilla del río, juegan de la siguiente manera. En el instante en que Juan deja caer, allá, este es Juan que está en el puente y este es Pedro que está en el río. ¿Ya? En la orilla del río dice: Juan, en el instante que Juan deja caer una piedra, Pedro suelta un barquito de papel desde el punto A. ¿Correcto? Cuando la piedra toque el agua, Pedro mide que el barquito ha descendido 3 metros, como se indica en la figura. De este juego se puede decir que la velocidad de la corriente del agua vale... A ver, ajá. Dice, en el instante en que Juan deja caer una piedra, ¿correcto? ¿Ya? Suelta, ¿ya? Deja caer, quiere decir que se suelta. Un barquito de Pedro suelta un barquito de papel del río. Cuando la piedra toque el agua, Pedro mide que el barquito ha descendido 3 metros. Ya. Ha descendido 3 metros. Como se indica en la figura. Lo que no entiendo es... Ah, ya. Listo, se suelta del punto. Ya lo entendí. Me queda un poco raro esto de acá, pero bueno, ya lo entendí. El juego es así, mira. El juego es así. Muy bonito el juego. Ya el juego es así, bien bonito. Acá. Y acá tenemos el agua.
del río. ¿Está bien? Del río. ¿Sí? Ya. Desde acá, nuestro amigo Pedrito. No, Juan es, ¿no? Juan es el que está en el puente, ¿no? Sí, Juan es el que está en el puente. Allá, Juan es el que está en el puente. Ah, bueno, acá hay un puente. Este es el puente. Aquí está Juan. ¿No? Este es Juan. Y Juan. Este Juan es medio deforme. Juan suelta pues una piedrita con velocidad cero. ¿Correcto? Suelta una piedrita con velocidad cero. Y cuando llega acá, mira, cuando él llega acá, dice que han transcurrido, dice, mira, en el instante que Juan deja caer una piedra, Pedro suelta un barquito de papel del punto A del río. Cuando la piedra toque el agua, ya. Entonces, dice que esto está a 5 metros, ¿no? La altura, este de acá es 5 metros, ¿no? Esto vale 5 metros, ¿eh? Esta distancia de acá vale 5 metros. Entonces, como se suelta con velocidad cero, tú ya sabes, pues sí o no, al toque, sí o no. Ya repetirlo sería en vano, ¿no? Yo diría, profe, para Pedro, para la piedra, yo tendría lo siguiente. Su Y final, si coloco mi eje Y hacia abajo, profe, el eje Y así, ya, su Y final sería como se suelta con velocidad inicial cero. Y si parte de la posición inicial cero, simplemente sería un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recordando que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Verdad, no, profe? Entonces de aquí, tu Y final, ¿cuánto vale? Mi Y final, profe, es 5, pues, ¿no? Porque ha recorrido 5 metros, ¿no? Que es la altura del puente. 5. Y esto es un medio de 10 por t cuadrado. Y entonces el tiempo de aquí te sale un segundo. Ese es el tiempo que demora en caer la piedra. Desde que Juan lo suelta desde el puente, ¿no? Juan lo suelta y demora un segundo en caer. En ese tiempo, nuestro amigo Pedro soltó un barquito acá. Nuestro amigo Pedro soltó un barquito desde acá. Soltó el barquito. ¿Ven? Ahí está tu barquito. Como el Capitán Jane. ¿Listo? Listo, entonces suelta el barquito. Entonces, como suelta el barquito, se supone que el barquito se mueve lo pone sobre el río, entonces el río tiene una velocidad. Entonces, él adquiere la velocidad del río. Él adquiere la velocidad del río. Automáticamente adquiere la velocidad del río. Y entonces el barquito ahora va a estar por acá, ¿no? Va a estar por acá. Ahí está. Va a estar por acá el barquito. Correcto. Y dice que se ha desplazado, según el texto, se ha desplazado 3 metros. Ha descendido 3 metros, como se indica en la figura. O sea, desde el punto a que se soltó hasta acá es 3 metros. Esta distancia de acá es 3 metros. Entonces, en el caso del barco, tendríamos así. Como es un MRU, ¿no? Su desplazamiento sería igual a velocidad del río por el tiempo t. Pero te das cuenta que te dijeron que mientras la piedra salió y se soltó y llegó al río, ese tiempo es el mismo que este señor avanzó de acá hasta acá, ¿o no? El tiempo es el mismo, ¿no? ¿Cierto? Entonces sería la distancia es 3 metros, la velocidad del río y el tiempo es un segundo. Entonces la velocidad del río es 3 metros por segundo. La velocidad del río es 3 metros por segundo. Y esa es la respuesta. ¿Correcto? ¿Listo? Mismo razonamiento que en los casos anteriores. La combinación de dos, ¿no? De dos movimientos en ese caso. ¿Está bien? ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver si hay otro más en esa línea. Era ese. Perdón, ¿qué problema era? Para ponerle, porque me voy a olvidar qué número era. 110 era. 110, ya. Entonces tenemos ahí uno. Otro más en esa misma línea. No hay. Mismo razonamiento. No, ese. Solo era ese. ¿Sí?
Ujú. Esto de gráfica. Ujú. No, nada más era ese. Esos de ahí. Sí, muy bien, listo chicos. Entonces nos vemos en el próximo video.